y para compartirlo en el Facebook. Y entonces, a ver. Está compartiéndose la señal. Ya, entonces... Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Siguiendo con el ciclo de conferencias magistrales los días lunes, en esta oportunidad tenemos la presentación del tema Masonería y Emancipación, mitos y realidades, a cargo del magíster Jorge Luis Castro Olivas. Señor presidente del Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre, PACUL, señores socios del Consejo Directivo, señores socios en general e invitados, tengan todos ustedes muy buenas noches. El Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre, continuando con el ciclo de conferencias, ha programado en esta semana de conferencias al magíster Luis Castro Olivas. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida y agradecimiento del socio Gregorio Víctor Reyes, presidente del Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre. Muy buenas noches a todos los que nos ven y escuchan en Pueblo Libre, Lima, en el Perú y Argentina y otros países. Yo soy Gregorio Víctor Reyes Inca, presidente del Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre, PACPUL, que es una institución sin fines de lucro. No somos parte de la municipalidad ni formamos de ningún ente estatal y está conformado por un grupo de vecinos preocupados por el patrimonio cultural e histórico de nuestro distrito. Y en el marco de las celebraciones por el bicentenario de la independencia del Perú, estamos organizando charlas, conversatorios, conferencias sobre diversos temas que acercan a los vecinos y vecinas a nuestra historia del lugar donde viven para que lo defiendan y protejan. Por lo que hemos programado para el día de hoy, 4 de octubre de 2021, la cuarta conferencia virtual, La Masonería y Emancipación, mitos y realidades, a cargo del historiador magíster José Luis Castro Olivas, a la cual le doy la bienvenida para la exposición. Muchas gracias, doctor Reyes. Quiero primero expresar mi agradecimiento al Patronato Cívico y Cultural de Pueblo Libre por esta invitación, en la persona del doctor Víctor Reyes Inca. Agradecer también de manera particular al señor Ramón del Valle, que ha sido la persona que me contactó, y desde luego mi gratitud al ingeniero Alcibiades Salazar, a quien tuve el gusto de conocer, el gusto y el privilegio, diría yo, de conocer en el Instituto Sanmartiniano del Perú, hacía algunos años, en los cuales compartimos el consejo directivo del instituto, y ha sido para mí realmente un gusto volverlo a encontrar al ingeniero Alcibiades Salazar nuevamente, después de algunos años que nos volvemos a ver. Entonces vamos a dar inicio a esta breve disertación, esta breve conferencia, que tiene como título Masonería y Emancipación, mitos y realidades. De modo que voy a iniciar la función de compartir pantalla. No sé si está ahí. Sí, sí se ve. ¿Sí? Lo que vamos a exponer en esta noche tiene como base lo que fue mi tesis de maestría sustentada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2009, y que luego fue publicada por la Universidad Ricardo Palma el año 2011 en un libro titulado El secreto de los libertadores, que, como reitero, fue aceptado para publicar por el doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma.
Lo que se puede decir de la academia sobre la emancipación y su relación con la masonería es en realidad poco, porque más es lo que se dice desde el punto de vista, digamos, fantasioso, lo que es la leyenda, lo que es el mito. Es decir, para hablar sobre masonería y emancipación tenemos que ser sumamente cuidadosos en nuestras afirmaciones porque la base documental es muy poca. Tenemos que entender que estamos en un contexto de guerra, y las masonerías y las logias evidentemente son sociedades secretas que no suelen pues conservar pues de contexto de guerra, evidentemente no solían conservar los documentos ni las cartas que se intercambiaban, y por eso es por ese motivo que es poco lo que en realidad se puede decir a ciencia cierta. Han llegado, como bien estaba comentando el señor del Valle, algunas cartas, y es sobre la base de esa escasa documentación que nosotros a través de este estudio hemos podido llegar a algunas conclusiones y algunas aseveraciones en torno al tema. Lo primero que hay que decir es que debemos situarnos en el contexto del siglo XIX, inicio del XIX, y verlo o tratarlo de ver desde ese punto de vista. Un precepto básico en la historia es que yo no puedo nunca juzgar ni emitir juicios de valor sin tener en cuenta el contexto del momento, ¿cierto? Yo no puedo jugar al siglo XIX con una perspectiva del siglo XXI, ¿cierto? Entonces tengo que primero encajar en eso, o tratar de comprender la mentalidad del momento. Y es lo que nosotros vamos a hacer, siempre va a ser una aproximación, ¿no es cierto? Nunca va a ser pues, exacto, ni vamos a hablar de verdades, sino de aproximaciones. La primera distinción que habría que hacer es que en ese momento, vale decir 1810, 1820, logia no era sinónimo de masonería. Logia no era sinónimo de masonería. Porque siempre se confunde, se piensa de que es lo mismo cuando no era lo mismo. La logia es una sociedad secreta, o era en ese momento una sociedad secreta, y concretamente esta famosa logia Lautaro, de la cual formaron parte San Martín, O'Higgins, Las Heras, que era el jefe mayor de San Martín, era pues ante todo una sociedad secreta. Vamos a pasar la diapositiva. Y esta ponencia que pretendo llevar a ustedes esta noche, pretende reflexionar sobre lo que se ha dicho alrededor de las logias, de una manera arriesgada y sin un sustento adecuado, ¿cierto? Lo que pretendemos es analizar o tratar de conversar cuál era el verdadero juego político y cómo esta logia era un actor político, al margen de que sea o de que haya sido o no haya sido masónica, lo cual pues es un debate largo que evidentemente pues va a seguir prolongándose y que en esta noche no vamos a terminar. Esta exposición en dos partes. En la primera vamos a hablar de la logia Lautaro, cuáles eran sus orígenes, cuáles eran sus objetivos y cuál era su estructura. Presento primero una definición de logia que data de 1825 y que dice que logia es una reunión de hombres virtuosos y por consiguiente respetables. El debate acerca si Lautaro era o no era masónica es un debate, reitero, pues interminable. Hay aquellos que sostienen pues, que Lautaro era una logia que no tenía ninguna vinculación con la masonería y que era más bien una pasión política, y otros historiadores, otras posturas que proponen y argumentan que Lautaro sí era pues una logia masónica y que se regía por los principios masónicos y que obedecía a las leyes y estructuras masónicas. Es un debate que sigue hasta nuestros días. Son dos puntos de vista muy marcados. Lo que nosotros podemos decir al respecto es que hay bastante información, bastante base documental como para decir que esta logia Lautaro se originó en lo que fue las reuniones de americanos en Europa, que como bien sabemos se reunieron en torno a Francisco de Miranda en Londres,
y que estas reuniones de americanos dieron origen a estas logias que empezaron a denominarse logias lautarinas, que en un principio no se denominaron así, pero luego adoptaron esta denominación. Las primeras referencias que podemos encontrar aparecen en 1829 en la memoria de Miller. Miller, como sabemos, pues era un inglés que vino aquí al Perú y tuvo pues una destacadísima actuación en el proceso emancipador. Y él escribió unas memorias que se titulaban Memorias al Servicio de la República del Perú, en las cuales hay una cita que dice que las logias tenían como objeto, esta logia Lautaro tenía como objeto ostensible promover la emancipación americana. Luego hay un escrito de un argentino, el doctor Ricardo Leven, que opinó que Lautaro tenía como finalidad hacer los cambios innecesarios para lograr la definición pública del movimiento de Mayo, vale decir, el movimiento emancipador argentino. Esta logia Lautaro, que llega desde Europa, se establece primero en Buenos Aires. Sabemos que San Martín llega a Argentina de vuelta en 1812, y constituye pues esta primera logia Lautaro, que tenía como fundadores a Carlos María de Alvear, a Matías Zapiola, que después es entrevistado por Mitre, ya cuando Zapiola ya pues era un anciano, y entrevista en la cual pues Zapiola da algunas referencias sobre la logia. Pero esta logia primigenia se divide pues entre sanmartinistas y alvearistas, ¿cierto? Y en 1816, luego de esta división, es reorganizada por San Martín. Esto aparece pues en el libro de Mitre. Bartolomé Mitre, como bien sabemos, pues es un historiador argentino que llega a ser presidente de la República y que tiene una obra pues importantísima, muy grande, la emancipación sudamericana. San Martín, el proceso de la emancipación sudamericana, que es una obra de 800 páginas que muchos no leen porque evidentemente los asustan las 800 páginas, y que actualmente pues es discutible en la universidad en la cual yo me desempeño, que es San Marcos. Muchas personas piensan que Mitre y los historiadores antiguos, Lorente, Pasoldán y otros, algunas veces son desdeñados, ¿no? Dicen, no, pertenecen a la historiografía tradicional, a la historiografía academicista, positivista, pero hay un debate, ¿no? Y yo estoy entre los que plantean que muchas cosas de las que dice Mitre, por ejemplo, las que dice Pasoldán, tienen pues un sustento real, ¿cierto? Y que no debe ser dejado de lado, y que debe revisarse lo que dice Mitre, ¿no? Debe revisarse lo que dicen los historiadores llamados tradicionales, ¿no? Entre estas cosas está lo que afirmaba Mitre sobre que San Martín reorganiza la logia en 1816. Y hay algunos aspectos puntuales que debemos ver, ¿no? Dentro de esta logia no había unidad de criterios en todos los aspectos. Por ejemplo, habían divisiones, o formas de pensar dispares en puntos específicos, como por ejemplo, si el gobierno establecerse, una vez que se emanciparan las repúblicas, los países nuevos o las naciones nuevas, deberían adoptar la forma de gobierno republicana o la forma de gobierno monarquista, ¿no es cierto? Sabemos muy bien que llega aquí San Martín y establece la llamada Sociedad Patriótica en 1822, que supuestamente tenía finalidades literarias, pero al final terminó siendo la sede o el lugar donde tiene lugar este famoso debate monteagudo de Sánchez Carrió, en el cual se define pues que el Perú va a ser una república, ¿no es cierto? Y como grandes defensores de este sistema monárquico tenemos pues a Monteagudo, a San Martín y a Hipólito Unanue, ¿no es cierto? Y del otro lado pues estaban los republicanos. Pero dentro de la logia, que es lo que nos interesa, tampoco había pues unanimidad de criterios en cuanto a la forma de gobierno. O'Higgins, por ejemplo, era decididamente republicano, ¿cierto? Y dentro de esta logia, pues como reitero, no había unidad de criterio en cuanto a ese punto, y en cuanto a otros también. O sea, no había pues un punto de vista totalmente establecido, porque la pregunta que que me hice muchas veces, si la logia Lautaro
era primigeniamente o en sus orígenes plantea ideas republicanas, ¿cómo es que después San Martín y Monteagudo plantean ideas monarquistas? Es una de las preguntas que me hice hace mucho tiempo, ¿no? Para tratar de resolver este interrogante, o aproximarnos a lo que pudiera ser una respuesta a este interrogante, me encontré con que Raúl Porras Barrenechea, nuestro querido historiador, habría publicado en 1950 un artículo que explicaba que San Martín era republicano. Ojo lo que estoy diciendo, San Martín era republicano según Porras, pero pensaba o creía que el Perú no estaba preparado para enfrentar lo que sería una república, que el Perú debería primero adoptar una monarquía como forma intermedia y llegar a la república, tal como lo haría en los hechos el Brasil, que como bien sabemos, primero arranca siendo una monarquía, luego del grito de Ipiranga, se convierte en una monarquía para recién ser una república en 1888 u 89, porque Brasil pues tuvo Pedro I y Pedro II, los grandes pues emperadores, y después se convierte en república. San Martín pensaba eso, que el Perú debería ser primero una monarquía y luego convertirse en república. Y lo mismo decía Belgrano en el Congreso de Tucumán. Belgrano decía, si las naciones que hemos emancipado no se constituyen monarquías, van a tener dificultades en ser reconocidas por los países europeos. Pero finalmente, pues como bien sabemos, el debate Monteagudo-Sánchez Carrión lo gana Sánchez Carrión, con la participación de Mariano José de Arce, que es un personaje, un clérigo arequipeño que no está debidamente estudiado, difundido. Mariano José Arce tiene una participación pues vital en ese debate, y es quien finalmente hace inclinar la balanza del lado republicano, ¿cierto? Volviendo al tema de la logia, que nos convoca, vamos a hablar un poquito de esta organización que tenía Lautaro como grupo político, al margen de que haya sido o no haya sido masónica, ¿no? De esta logia gaditana, quiere decir, esta logia que se origina pues en Cádiz, con Francisco de Miranda y con quienes estuvieron allí en Europa, se desprende lo que después es llamada Logia Lautaro, ¿no? Que se divide en dos secciones principales, Lautaro Norte y Lautaro Sur. Una Lautaro Norte que había sido liderada por este famoso religioso Fray Servando Teresa de Mier, que después con Francisco Javier Mina parten de Londres en 1812 y van hacia México, ¿cierto? Y luego tenemos la Lautaro Sur, que es la Lautaro que nos convoca, que nos trae en esta reunión. Hay una constitución matriz, se conserva una constitución matriz de la Logia Lautaro, ha llegado hasta nosotros esta constitución matriz que plantea una serie de principios, como por ejemplo que si alguno de los hermanos de la Logia llegaba a ser parte del gobierno, sus decisiones tendrían que ser sometidas al parecer de los demás miembros de la Logia, entre otras cosas, pero la constitución matriz de la Logia pudo llegar hasta nosotros, y hay algunos artículos que serían interesantes de conversar, ¿no? Pero vamos a ver los aspectos sociales de quienes formaban parte de la logia. En la Ilustración tenemos a Tomás Guido, por ejemplo. Tomás Guido era, a pesar de que era 10 años menor que San Martín, se convierte en su hombre de confianza, en su confidente, en su mejor amigo, y tiene con San Martín una relación de amistad que se prolonga hasta 1848, incluso una relación epistolar y una relación amical muy, muy simpática y muy significativa. Guido evidentemente pertenecía a la logia, ¿no es cierto? Y vamos a recordar algunos aspectos biográficos de los personajes, o de aquellos oficiales, sobre los que tenemos una base documental para poder afirmar que eran miembros de esta logia Lautaro. Y algunos de ellos, no todos, pero sí algunos de ellos, eran masones. Y eso lo vamos a ver dentro de algunos momentos, ¿no? Pero vamos a recordar pues los aspectos biográficos. ¿Qué sectores representaba Lautaro? Porque estamos viendo a Lautaro también como una suerte de organismo político, como una suerte de protopartido que tenía como finalidad lograr la emancipación americana. Es así como debemos ver Lautaro al margen del debate que si era o no era masónico, ¿no? Entonces, estos oficiales, o estos miembros integrantes de la logia, vieron en esta organización la oportunidad para acceder a los puestos de decisión, a los cuales no podían llegar por su condición de criollos.
Los criollos, como bien sabemos, pues no estaban pues en posición de llegar a los altos mandos, a los altos cargos. No podían llegar ni a la audiencia, ni mucho menos a ser generales, ni altos oficiales en el ejército español. San Martín se da cuenta de esto porque San Martín forma parte del ejército real, y San Martín pues era un oficial pues destacadísimo, pero se da cuenta de que a pesar de sus méritos, por su condición de criollo, jamás iba a ascender pues a un alto cargo en el ejército real. Y esta logia representa una manera de organizarse que tienen estos criollos para tratar de llegar pues a las esferas del poder, ¿no? Y evidentemente pues que tenían también sentimientos patrióticos que son discutidos en los ámbitos académicos, pero que tenían el objetivo pues de separarse de España, ¿no es cierto? Es la oportunidad que tienen estos sectores para destruir un sistema que venía pues de muchos siglos y que tendía pues a desfavorecerlo, ¿no es cierto? Hay otros puntos específicos, así como el que les comentaba acerca del debate monarquía-república, y es el debate que se tiene o se tuvo en cuanto a que si la logia Lautaro tuvo o no tuvo la capacidad de decidir la ejecución de la expedición libertadora desde Chile, ¿no es cierto? Pero hay una base documental, existe, dentro de la poca base epistolar que les hablaba, hay una documentación que permite afirmar que al interior de la logia se discutió y se aprobó la realización de la expedición libertadora, que como bien sabemos, pues parte de Valparaíso, y llega pues a Paracas en septiembre de 1820. Vamos a ver ahora algunos aspectos vinculados a la logia y la actuación militar de San Martín en el Perú, que es un aspecto sobre el cual se ha escrito poco en la historiografía peruana. El estudio de la logia en el Perú plantea la dificultad de que hay poca base documental. Hay que decir, para ponernos en contexto, que esta logia de Lautaro de Buenos Aires sigue la ruta de San Martín, va hasta Mendoza, ¿no es cierto? Luego cruza los Andes y se establece en Chile, pero se establece en Chile con unas características distintas a las que tuvo en Buenos Aires. Esta logia chilena se llama, o es llamada normalmente la Lautarina, a diferencia de la Argentina, que se llama simplemente Logia Lautaro. La que se establece en Chile es conocida como la Lautarina. Y esta Lautarina se traslada también al Perú, donde hay pues una suerte de pequeña logia Lautaro, y que en el Perú tiene y asume caracteres diferentes. ¿Por qué? Porque el poder político que tenía no era el mismo el que tenía en Buenos Aires, tampoco era el mismo el que tenía pues en Santiago, ¿no es cierto? Y como reitero, hay pues poca base documental porque se dejaba poca o ninguna huella, porque se vivía pues un contexto de guerra. Y hay decisiones acerca pues de lo que hizo o no hizo la logia en el Perú, ¿no es cierto? Por ejemplo, el debate sobre si San Martín toma el cargo de protector a instancias de la logia, ¿no es cierto? Sabemos muy bien que San Martín proclama la independencia en julio y el 3 de agosto se inicia lo que es el protectorado, ¿no es cierto? Entonces, a respecto de la decisión de que por qué San Martín se vuelve protector, hay puntos de vista divergentes, ¿no es cierto? Algunos dicen que fue la logia que lo obliga, porque San Martín no tenía ambiciones políticas y la logia lo obliga, y otros que piensan y proponen que San Martín asuma el protectorado a instancias propias, como decisión personal, porque en el Perú no tenía pues un O'Higgins, no había pues un personaje de talla suficiente como para poder asumir el gobierno en una situación militar bastante crítica, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, San Martín ingresa a Lima, recordemos pues que la guerra no había terminado, la guerra se prolonga, pues San Martín llega a Lima, sí, pero la Serna se va a la sierra y desde ahí sigue gobernando, ¿no es cierto? Que la guerra no había terminado y había que tomar pues una decisión de alguien que tomara las riendas del país. Y tenemos dos puntos de vista, ¿no es cierto? Mitre, Pasoldán, Onsari y Zúñiga, son historiadores argentinos, algunos, asumen que San Martín toma el mando porque la logia se lo impone, ¿no es cierto?
Y otros historiadores como nuestro famoso Germán Leguía Martínez, historiador peruano pues de inicio del siglo XX, planteaban que la logia pues no podía obligar a San Martín a nada porque quienes formaban la logia eran subalternos de San Martín, ¿no es cierto? O hay otras opiniones como la de Francisco Javier Mariate en el sentido de que las versiones en torno a que la logia obliga a San Martín a tomar el mando carecen de sustento, ¿no? Y que son basadas en mitos de que San Martín fue pues obligado a tomar todo esto, ¿no es cierto? Y luego volvemos a este debate que había sobre las posiciones monárquicas y republicanas, ¿no es cierto? Citamos a Francisco Javier Mariátegui, que en su escrito acusa a la logia Lautaro de querer imponer una monarquía en América, pero los puntos de vista de Francisco Javier Mariátegui no tienen en cuenta, Francisco Javier Mariátegui es un historiador del siglo XIX, no tienen en cuenta que dentro de la logia no había una unanimidad de criterios en cuanto a establecer la monarquía. El historiador argentino José Carlos Astolfi plantea en el año 62 la idea de que la logia procree el plan monárquico que intentan desarrollar en el Perú San Martín y Monteagudo. Es decir, propone Astolfi de que esta idea de implantar la monarquía no es la idea de San Martín ni de Monteagudo, sino que es una idea de propuesta e impuesta por el conjunto de la logia, y que esta idea se trae desde Buenos Aires incluso. Pero estos proyectos, como digo, pues no eran aprobados por todos, ¿cierto? Luego, hay un aspecto que tampoco es debidamente conocido ni estudiado, que es la conjura, o la desobediencia, o el intento de insurrección, o el descontento de algunos jefes militares en torno a la actuación de San Martín. Sabemos que, por ejemplo, Canterac en septiembre de 1821 hace un intento de retomar Lima, ¿no? Y hay un juego estratégico que termina con la entrada de Canterac a Real Felipe. Sale Canterac de Real Felipe y San Martín inmediatamente toma Real Felipe, pero no tiene lugar en Lima la gran batalla decisiva. No hubo una batalla de Lima, como se pensó que debería haber. Lo que hay es un juego estratégico de posiciones, lo que Romero llamó la batalla blanca de San Martín, ¿no? Una suerte de ajedrez estratégico que no termina en una acción militar, pero sí termina con San Martín entrando al Real Felipe, donde estaba la mar se rinde y capitula a favor de San Martín, en lo que se llama el primer sitio de Real Felipe. Entonces, ¿qué sucedía? Que algunos de sus jefes y oficiales, como Las Heras, por ejemplo, Gregorio Las Heras, que ya hemos mencionado, que era su brazo derecho militar, su jefe de Estado Mayor, le reprochan a San Martín el hecho de haber dejado a Canterac salir de Lima y regresar a la sierra sin atacarlo. Entonces ahí viene pues este intento de conjura, que es develado, que es sofocado, y que termina con el regreso de Las Heras a Buenos Aires en diciembre de 1821. Entonces, esta conjura ha sido estudiada por algunos historiadores, pero hay puntos de vista divergentes, puntos de vista opuestos, y ahí nuevamente entra el tema de la logia, ¿no es cierto? Leguía Martínez dice que la conjura o intento de sublevación se explica porque la constitución matriz de la logia Lautaro decía de que las disposiciones o las decisiones que se tomaran dentro del gobierno, si es que alguno de los hermanos llegaba al gobierno, tenía que someterse al parecer de la logia. Y al parecer pues de Leguía Martínez, ni Monteagudo ni San Martín habían cumplido con este artículo, en lo que correspondía a la actuación militar. Y había un descontento, pues, estos conjurados, porque según ellos, San Martín no estaba dirigiendo bien la guerra y no tenía lugar, pues, una acción militar decisiva. Pero tenemos que comprender también el punto de vista de San Martín, que nosotros
que nos jactamos de conocer de alguna forma la vida de San Martín, podemos entender. San Martín aquí en Lima, o aquí en el Perú concretamente, no podía jugarse a una sola batalla. San Martín lo que hace aquí es una guerra de zapa, lo que hace aquí San Martín es una guerra sin sangre. En el Perú no es Chile, porque en el Perú hay una concentración militar inmensa. Entonces, del ejército realista, ¿no es cierto? San Martín no podía jugarse toda alguna batalla, todo a una sola batalla, porque había pues una fuerza realista poderosa de más de 18.000 hombres repartidos en todo el virreinato. San Martín solamente contaba con 4.000, entre 5.000 hombres, que además fueron mermados por la epidemia de cólera en enero de 1821. Entonces San Martín hábilmente dice, no, yo no voy a jugarme toda una sola estrategia, una sola batalla, porque puedo perderla, y si pierdo esta batalla, pierdo la expedición y pierdo todo. Entonces San Martín lo que hace es hostilizar, lo que hace es un servicio, una guerra de zapa con un servicio una suerte de servicio de espionaje que logra objetivos concretos, como por ejemplo el pase del batallón Numancia. San Martín no se juega todo a una sola batalla, y sus jefes no entienden bien el punto de vista sanmartiniano. No entienden la estrategia de guerra, lo acusan pues de no enfrentar abiertamente al enemigo, y hay historiadores que toman este punto de vista. Por ejemplo, este famoso historiador canadiense Timothy Ana, que tiene un libro que se llama La caída del Imperio Español en el Perú, en el cual pues atribuye una serie de factores que a mi modo de ver son risibles, ¿no? Dice que San Martín no ataca a Cantelar porque San Martín estaba presa del opio, que era un opiómano y que no tenía buen juicio, y una serie de cosas pues, que a mí me parecen fuera de lugar, ¿no? Pero que algunos historiadores siguen y consideran pues, que es correcto lo que dice Timothy Ana, sin comprender ni entender pues, las razones de San Martín, ni la estrategia que acaba de mencionar, ¿no? Esto se produce en septiembre de 1821, ¿no? Pero anteriormente, en enero de ese mismo año, en Retes también tuvo lugar pues otra. En Retes es una hacienda al norte de Lima. Y cuando San Martín había enviado, después de llegar a Paracas, había enviado la expedición de Arenales a la sierra. Esta expedición de Arenales desciende para encontrarse con el ejército de San Martín y el virrey Pezuela, porque todavía estaba Pezuela en el gobierno. Se acerca al ejército sanmartiniano buscando batalla, pero San Martín intuye muy bien que se encuentra en situación de inferioridad y rehúye el combate, ¿no es cierto? Acción pues que es criticada por muchos de sus oficiales y que es criticada por algunos historiadores, ¿no? Por ejemplo Pasoldán, ¿no? Y los detractores de San Martín le acusan no haber enfrentado a Pezuela. Pero en ese momento, pues, San Martín no tenía el recurso militar para poder enfrentarse a Pezuela con éxito, y además, como reitero, no podía jugarse toda una batalla, ¿no? De Lepiani, que es un historiador peruano del siglo XX, un historiador militar, también le critica a San Martín no haber enfrentado a Pezuela en Herretes. Eso fue en enero de 1821. Y otro punto que se critica sobre la actuación militar de San Martín es no haber atacado al virrey La Serna cuando La Serna salió de Lima en julio de 1821, sale La Serna el 6 de julio y San Martín no lo persigue. Y Pasoldán comenta, ¿no? De cuantos cargos se pueden hacer a San Martín y su conducta como guerrero, ninguno es más grave y fundado que haber ordenado la retirada tan anticipadamente, vale decir, no haber atacado pues, a Canterac a su salida de Lima, ¿no es cierto? Luego hago una reflexión acerca de estos sucesos que ya he mencionado, que derivaron pues en la toma de Real Felipe por San Martín, que no han sido pues debidamente comprendidos, ni a mi juicio no han sido debidamente estudiados, porque hay historiadores pues que afirman, como ya he mencionado, como Timothy Ana, que San Martín actuaba pues afectado por el opio, ¿no es cierto? Luego, otro de los puntos de vista, otro de los aspectos en los cuales pues habría entrado pues la logia Lautaro a callar, es en la decisión de San Martín de abandonar el Perú, ¿no es cierto? Sabemos muy bien pues que San Martín y Bolívar se encuentran en Guayaquil en 1822, nadie sabe lo que conversaron porque estuvieron a puertas cerradas. Hay a este respecto un fuerte debate entre la historiografía argentina y la historiografía venezolana, cada uno con sus respectivos puntos de vista. Y hay también un debate, ¿no es cierto?,
hay un debate entre aquellos historiadores que piensan que la conferencia de Guayaquil fue una tenida masónica porque Bolívar y San Martín eran masones y que llegaron al acuerdo de que por una imposición de la masonería San Martín se retira del Perú. Y hay otros historiadores que postulan que San Martín toma esta decisión por sí mismo y que no tuvo nada que ver ni la logia ni la masonería, ¿no es cierto? Entonces ahí hay otro debate, ¿no es cierto? No hay una verdad aquí, es un debate. Hay puntos de vista opuestos. Los que consideran aquello y los que consideran el otro punto de vista. Aquí, como hemos dicho, no vamos a establecer verdades, entre comillas, sino simplemente vamos a señalar cuáles son los grandes debates. Otro de los aspectos a tratar es si la francmasonería en el Perú insiste a partir de Lautaro, o si ya existía francmasonería en el Perú, es otro de los puntos estudiados. Algunos documentos afirman de que la masonería recién se empieza a organizar a partir de 1821, porque como ya dije, pues algunos de los miembros de esta logia Lautaro sí eran masones y son estos miembros los que organizan la masonería en el Perú a partir de 1821. Pero al parecer, dentro de la poca documentación que existe, sí existía presencia de masonería en el Perú antes de Lautaro, ¿no es cierto? No habían logias organizadas, pero sí presencia de una masonería. Y de esto existe una prueba documental. Ya llegando a las conclusiones, ¿no? Lautaro entonces era una suerte de sociedad política, era una suerte de protopartido político, es lo que yo sostengo a través de la documentación estudiada, que como le digo es poca. Y algunos de los miembros de Lautaro sí eran masones, algunos de ellos sí eran masones, pero la logia como tal, al parecer, según lo que hemos pues podido revisar, la logia como tal no pertenecía a la masonería formal, a la masonería que existía en Europa desde 1717, sino que Lautaro es una suerte de organización que toma algunos aspectos de la masonería, la simbología masónica que, por ejemplo, señalábamos al inicio de la charla, la forma de escritura masónica, la simbología masónica, pero algunos de sus miembros sí son masones. Hay un recordado episodio protagonizado por el oficial Álvarez Condarco. Álvarez Condarco era pues un oficial de memoria prodigiosa que fue enviado por San Martín a hacer el recorrido desde Mendoza hasta los valles de Chile y establecer por dónde iba a pasar el ejército. Mendoza es el punto de partida, y Álvarez Condarco hace todo el recorrido previamente a que baje el ejército de los Andes, y Álvarez Condarco memoriza todo. San Martín le dice, no lleves nada, lleva solo tu memoria, lleva solo tu mente. Entonces Álvarez Condarco llega hasta Santiago y es capturado por los realistas, y es liberado. Y es liberado porque Álvarez Condarco conocía bien los símbolos masones y tiene una comunicación con un jefe realista que al parecer era masón y lo libera, ¿cierto? Porque lo lógico hubiera sido pues que lo condenaran a muerte y lo ejecutaran. Pero Álvarez Condarco salva la vida, es liberado, regresa a donde San Martín y de allí le refiere punto por punto todo lo que él había observado en los caminos, y San Martín diseña pues la ruta por donde va a ir el ejército de los Andes para llegar a Chile. Vale decir que Lautaro, o la logia Lautaro, conocía bien la simbología masónica y hace uso de ella. Hace uso de ella porque es una organización secreta y la utiliza para los fines que ellos perseguían, que era la liberación y la emancipación americana. Si bien es cierto, digo, algunos de los militares que formaron Lautaro sí eran masones, la logia no tuvo un carácter masónico, sino que se sirvió de las formas y uso de la masonería para volverse una sociedad secreta. Y esto ya lo dijo Mitre, lo dijo Sarmiento en el siglo XIX. Yo no estoy descubriendo ni diciendo nada. El problema con Sarmiento y con Mitre es que están considerados pues, como historiadores tradicionales, y las nuevas historiografías pues, dicen que
son historiadores antiguos y que no tienen mucho que aportar, pero yo sostengo lo contrario, de que sí hay algunos aportes valiosos que tienen estos historiadores, ¿no? Lautaro se proyecta al Perú, esta logia lautarina pasa al Perú, como digo, pero no debemos entender que tenía la misma estructura ni el mismo poder de las logias bonaerenses, ni la logia de Santiago, que sí tenían más poder político, porque aquí en Lima lo que llega pues es una suerte remanente de logia. Al final la logia termina por disolverse hacia 1823, hay intentos pues de reagruparla, pero al final no trascienden estos intentos y la logia termina por disolverse, ¿no es cierto? Pero hay base documental como para poder decir, por ejemplo, que dentro de la logia se decide lo que iba a ser la ejecución de la expedición libertadora, que como bien sabemos llega con bandera chilena a Paracas. Esto es algo que no se dice porque, como bien sabemos, a raíz de la guerra de 1879 hay cierta reticencia para tratar ciertos aspectos. No se enseña, por ejemplo, en los colegios que la expedición libertadora que llega a Paracas lo hace con bandera chilena, ¿no es cierto? No nos gusta decir que hubo una participación de O'Higgins y de Chile en el proceso emancipador peruano. Lo soslayamos, lo dejamos de lado, lo omitimos. Y hay que recordarlo. No tenemos por qué no hacerlo. Entonces, si bien es cierto, existió una sesión peruana de la logia, eso ya lo acabo de decir, no tenía pues la misma estructura ni la misma capacidad de decisión política que sí tuvieron las logias de Santiago, las de Mendoza, y la de Buenos Aires, que fue la primera logia sudamericana, porque su capacidad de poder, su capacidad de articular sectores sociales alrededor suyo era pues disminuida, ¿no es cierto? Entonces no podemos hablar de esta logia como si hubieran sido similares. La logia Lautaro que llega al Perú no era pues una logia similar a la que existía en Buenos Aires. Y San Martín aquí no funda una logia nueva, sino que trae la misma que había tenido en Santiago. Entonces, la base documental, ¿no? Que llega es muy poca, ¿no es cierto? Lo que podemos afirmar o lo que podemos decir es poco, ¿no es cierto? Podemos decir más bien qué es lo que parece no haber sido. Por ejemplo, se ha realizado una serie de afirmaciones sobre que la logia decidió que San Martín sea protector, o que la logia había traído la forma de gobierno monárquico, pero la base documental indica que es poco lo que la masonería tuvo que ver con las decisiones de San Martín. San Martín era el capitán general, San Martín era el líder, ¿no? Y hay que tener en cuenta pues que el tipo de liderazgo que tenía San Martín era un tipo de líder que no solo era carismático, sino pues que era un genio militar. O sea, San Martín tenía grandes virtudes militares. Y él tiene la capacidad de tomar la decisión de convertirse en protector, convertirse en capitán general y en protector. Decir que un grupo de oficiales o que porque la logia lo obliga es bastante aventurado, ¿no? Habría que demostrarlo, ¿no? Y no tenemos forma de demostrarlo. Es más bien más demostrable lo otro, o sea que él tomó la decisión de por sí. Y como digo, pues la sesión peruana de Lautaro que llega al Perú es una logia débil, dividida, que no tenía la misma fortaleza ni la unidad que en algún momento tuvo la logia de Buenos Aires, que no tenía pues poder para obligar a San Martín a hacer algo contra su voluntad, ¿no? Sabemos bien que San Martín toma el protectorado mal de su grado, ¿no? Mal de su grado quiere decir que a él no pues le gustaba mucho el ejercicio del poder, no se convierte en un dictador, sino por el contrario, pues San Martín deja, por ejemplo, que los peruanos decidan libremente su forma de gobierno. Pudiendo haber impuesto la monarquía, no lo hace. San Martín deja que los peruanos decidiéramos libremente nuestra forma de gobierno. Por ejemplo, otro de los aspectos que se dicen es que la logia se reúne en las playas de Pisco para pedirle a San Martín que tomara el mando, ¿no? Pero como digo, esto es poco probable, ¿no? Lo más probable es que San Martín tomara el mando de por sí a instancias de Monteagudo, y San Martín además en todo momento de su vida se muestra como una persona desafecta al poder, ¿no es cierto? Se muestra como una persona a la que no le gusta el poder.
Al interior del Lautaro nunca existió una unidad de criterio en torno, por ejemplo, a la forma de gobierno, ¿cierto? Hay una discusión muy fuerte dentro de la logia. O'Higgins, por ejemplo, no apoya el plan monárquico de San Martín, ¿no? Es posible, por ejemplo, que el grupo republicano haya participado y alentado la conspiración de que les hablaba en 1821, que intentó separar del mando a San Martín, ¿cierto? Esta fallida conjura precipita la disolución final del Lautaro. Lautaro para 1822 ya no existe, y para 1823 ya es totalmente o casi inexistente. No hay muy poca documentación, que hay apenas 2 o 3 documentos que datan del 22 y el 23. Sin embargo, en base a la poca documentación existente, se puede afirmar, ¿no?, de que lo que se puede decir en torno de Lautaro es poco, ¿no? A Lautaro tenemos que estudiarla como un protagonista del juego político, y como reitero y como ya he mencionado, una suerte de protopartido. Y hay que reconocer, ¿no?, la importancia que la masonería tuvo en el proceso emancipador, porque la masonería innegablemente juega un rol en el proceso, porque esta logia, que es tan importante, coge algunos aspectos de la masonería, toma algunos aspectos, su simbología, sus señales, su manera de esconder secretos y documentaciones privadas. Como reitero, no se puede decir que la logia Lautaro haya sido masónica, porque porque logia no era sinónimo de masonería, pero sí hubieron algunos miembros de Lautaro que eran masones, y ahí está el aporte de la masonería en el proceso. Yo no soy masón, estoy estudiando la masonería desde afuera, he entrevistado y conozco, sí, algunos masones, y he revisado documentación masónica, pero también del otro punto de vista, ¿no es cierto? O sea, de los historiadores críticos de la masonería, ¿no? Finalmente, ya para concluir, porque estamos casi en hora, cito esta carta de San Martín a Miller, donde San Martín decía: no creo conveniente, hable usted lo más mínimo de la Logia de Buenos Aires. Estos son asuntos enteramente privados que, aunque han tenido y tienen gran influencia en los acaecimientos de la revolución de aquella parte de América, no podrían manifestarse sin faltar por mi parte los más sagrados compromisos. San Martín, 19 de abril de 1827, en carta al general Miller. Es lo que podríamos decir. Estos aspectos han sido tratados ya en mi tesis de maestría, que mereció pues la aprobación de un jurado bastante exigente en aquella oportunidad. Estaba el profesor Antonio Zapata, que lo presidía, el doctor Cristóbal Aljovín de Lozada, que fue el asesor de tesis, estaba el profesor Eduardo Toche, experto en historia política, de modo pues que lo que estamos afirmando tiene algún respaldo académico, y quedo a la consideración de ustedes para someterme a las preguntas que tengan a bien formular en el tiempo que nos queda. Así es, muchas gracias, magíster Jorge Luis Castro. Sí, mientras van preparando sus preguntas, yo tenía una más que curiosidad. ¿Por qué siempre a las logias se les ha acusado de ser este secretismo, de estas sociedades secretas, como usted mismo lo ha planteado? ¿Por qué siempre se ha acusado de esos términos a la masonería, de ser estas entidades secretas? ¿Por la política, por esos nexos políticos que tenían sus miembros? Bueno, como lo mencioné en una parte de la charla, tenemos que entender que nos encontramos en un contexto de guerra, y toda aquella manifestación pública en favor de las ideas liberales o en favor de las nuevas ideas que estuvieran en contra del antiguo régimen, eran pues severamente reprimidas, ¿no? No solamente pues acá en Lima, sino en toda Sudamérica, ¿no es cierto? Hay que revisar, por ejemplo, la vida de Francisco de Miranda, que fue perseguido por la Inquisición durante buena parte de su vida. Y si una persona o una organización
manifestaba pues alguna rebeldía o alguna idea discorde con las ideas tradicionales del antiguo régimen, podía ser pues perseguida y encarcelada, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el gran patriota peruano José Larraín Sánchez Boquete, ¿no? El autor de las 28 causas que fue perseguido y hostigado en múltiples oportunidades, y que si no fue ejecutado fue porque tenía amigos en el tribunal del consulado, ¿no? Si no hubiera terminado pues ejecutado, colgado o desterrado, ¿no? Entonces la logia daba o brindaba el secretismo, estas formas masónicas, daban pues a esta sociedad secreta la oportunidad que necesitaban en un contexto pues de guerra en el cual el secretismo era necesario, ¿cierto? Lo malo de este secretismo es que los documentos o lo que vendría a ser pues las cartas, las epístolas, que nos hubieran dado pues una mayor visión de lo que sucedía o lo que se discutía, eran destruidas, tenían que ser así, ¿no es cierto? Nos hubiera gustado, nos hubiera encantado encontrar, por ejemplo, lo que son hoy día pues las memorias de los consejos de Estado, ¿no? Justamente mis profesores de San Marcos, Zapata y Aljovín acaban de publicar un estudio sobre el Consejo de Estado, las discusiones dentro del Consejo de Estado del presidente Manuel Prado Garteche en el periodo 39-45, ¿no? O sea, lo que se discutía al interior del gabinete, ¿no? Los puntos de vista de los ministros y lo que decía o no decía, lo que decía o no decía Prado, ¿no es cierto? O sea, encontrar ese tipo de documentación para un historiador pues es un tesoro, pero no existe algo similar en este periodo. O sea, no podemos saber exactamente qué discutían o qué pensaban o qué dijeron de pensar. Lo único que ha llegado a nosotros es algunas cartas, algunos documentos, pero de manera muy escasa. Y es por eso que afirmaba que en torno a las logias se debe ser muy cuidadoso con lo que uno dice o lo que deja de decir, porque más lo que vamos a encontrar pues son los mitos, las afirmaciones sin sustento o las tradiciones, ¿no? En el orden de, por ejemplo, las tradiciones de Ricardo Palma, que son tradiciones, pero no son historias, o lo que se llama, no es historia, o lo que se llama pues lo que el profesor Zapata llama el folclore urbano, ¿no? La tradición urbana, pues que es lo que nos ha venido contando los abuelos, ¿sí? Por ejemplo, que José Olaya se comía las cartas, o que San Martín vio volando unas aves, y dijo, hay aquí la bandera del Perú, que es un cuento de Abraham Valdelomar. ¿Sí? Ese tipo de tradiciones populares, historiografía, que no es historiografía, sino pues es folclore popular, es lo que más vamos a encontrar en relación pues a algunos sucesos, ¿no? de nuestra historia, ¿no? Muy bien, entonces quedo a las órdenes si alguien tuviera algunas interrogantes o preguntas o comentarios o algo que decir en torno a Disculpe, doctor, una inquietud. Soy Adolfo Castel. Claro que sí. Miren, viendo toda la secuencia de lo que usted ha dicho y pensando un poco en la realidad, siempre he pensado yo la parte de masonería, logia, una sola cosa, algo como el decir ser masón y formar parte de la logia es escoger a la gente más importante, de buena posición económica y de buena trayectoria profesional y política, para poder estar o formar parte de ser masón, ser de la logia, pero a ese tipo de gente. De tal manera que esa gente tenía la gran influencia, yo lo considero así, desde esos tiempos debe haber sido así, ha tenido la gran influencia que en un momento de tomar decisiones y ver de dónde tienen apoyo, de poder tener apoyo de otros países, de otros sitios, de Argentina o de Chile, como ustedes lo han mencionado en algún momento dado, pero que se podían apoyar para poder, y eso era completamente secreto entre ese pequeño grupo, para tomar decisiones. De tal manera que considero que
San Martín y todos ellos han sido parte de la logia de Lautaro o lo que se formó para tener, influenciar y al mismo tiempo recibir alguna información o una guía para poder actuar o tomar decisiones, ¿no?, en algo. Ese yo lo veo, y siempre en el camino se nos ha presentado esas posibilidades de ser masón o ser parte de la logia para poder actuar de esa manera. Lógicamente, todo eso siempre se ha llevado en secreto, ¿no? No es una cuestión que ha salido a la luz. Ahora, queda la inquietud más, ¿no? ¿Existió en ese tiempo algún local, algo específicamente, o era en el momento que actuaba en el lugar que se apropiaba de la gente más importante y el que manejaba la masonería o la logia, era el que decía dónde me ubico para poder orientar? Eso es lo que es parte de los análisis, el estudio que usted ha hecho, pero ha hecho un recuento muy importante, muy interesante para poder pensar en todo ello, ¿no? Esa es mi inquietud, y lo dejo ya a usted que pueda decirlo. Gracias, gracias más bien, señor Rodolfo, por sus inquietudes y comentarios. Desde luego que la logia funcionaba a través de redes de poder, ¿no es cierto? Eran grandes redes de contactos que le permitían a estas logias poder actuar, ¿no es cierto? Y esto siempre ha sido así, ¿no? Y se mantiene así, se mantuvo así durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Uno de nuestros grandes líderes, quizá el presidente más conocido en el Perú del siglo XIX, Ramón Castilla, actuaba de esa manera, ¿no? Ramón Castilla pues tenía grandes redes en todo nuestro país, tenía grandes contactos y le permitían, pues, y le permitieron mantenerse en el poder durante muchos años y vencer pues esta época de inestabilidad, conocida como que Basadre pues llamó la determinación nacional, pues que son los 20 o 25 primeros años de república que son pues caóticos hasta la llegada de Castilla en 1845, y Castilla lo hace a través de esta red de poder, como lo hicieron también las logias, ¿no? Lo que yo señalaba y decía al inicio es que en aquel entonces, ¿no es cierto? Ya estoy hablando pues de hace 200 años, logia no era sinónimo de masonería, ¿no? La logia podía constituirse separadamente de la masonería. Ya con el tiempo quizá no fue lo mismo, con el tiempo quizá ya se convirtió en una sola cosa, ¿cierto? Porque acordémonos también que son logias y son asociaciones masónicas que recién están organizándose y formándose, aunque como ya he explicado a lo largo de la exposición y lo traté también en el libro que por otra parte pues ya este libro ya está agotado, ¿no? Ya no lo podemos conseguir, pero una primera parte yo trato sobre esta masonería que en el Perú existe. Hay datos y hay información que existe presencia desde 1600 y algo, ¿no es cierto? Y luego ya se va consolidando, se va fortificando. Hay una presencia de la sociedad francmasónica incipiente de alguna forma, pero que luego llegan a consolidarse y a formarse como logias, y ya son las logias ya que conocemos, pero que arrancan recién como tales en 1820, ¿no es cierto? Y luego lo que me preguntaba acerca de si existía algún local o punto específico, definitivamente no lo había, porque tenían que estar pues a salto de mata, pues, ¿no? Tipo, porque si a uno pues lo ubicaban. Por ejemplo, en lo que es la independencia de Lambayeque, que es un proceso que se culmina en diciembre de 1820, en Lambayeque se considera o se cree pues que el local de la masonería, o el local, era la Casa Monjoy. No sé, para los que conocen Lambayeque, la Casa Monjoy, donde está el balcón más grande de Sudamérica, en Lambayeque, pero mi colega pues Jorge Izquierdo
que es un colega lambayecano, pues llegó a establecer que este famoso local de la Casa Molloy, pues al final no había tenido nada que ver ni con las logias, ni con el proceso emancipador lambayecano, porque había sido una casa que aparece pues en 1862, pues ya 40 y tantos años después de la emancipación lambayecana, que es lograda por Saco Olivero, los Iturrey. Pero la tradición popular de la cual hablaba, pues señalaba siempre que la Casa Monjoy en Lambayeque era el local de la logia y que habían túneles y que los emancipadores lambayecanos habían huido por ahí cuando vinieron los realistas y que el general Lafuente, o sea, había toda una tradición, una folclore popular, digamos, de alguna forma, que hablaba pues de esta casa Monjoy, que era el famoso local, y al final pues se demostró que no era, pues, no era tanto así, ¿no? No sé si con eso logré Sí, muchas gracias, doctor. Ya, no, a usted por las... A mí me gustaría hacer una pregunta. Sí, hay una interferencia. Magiste Castro, fíjese. Usted ha manifestado de que la logia Lautaro era una especie, una suerte de organización política, ¿no? No le escucho, señor Gamboa. Era una suerte de organización política, ¿no? Y perseguía la liberación y emancipación americana. Eso es lo que he escuchado. Correcto. Pero, ¿qué tipo de gobierno perseguía? No sé si va a este tipo de estudio o su posición o algunos antecedentes. ¿Qué tipo de gobierno perseguía la logia para el Perú? ¿Monárquico, republicano? ¿Estaba de acuerdo? ¿No estaba de acuerdo con la monarquía que pretendía San Martín? ¿No? Accedió a conocer que Bolivia quería una república. No sé si hay algún documento. Sí, hay diversas documentaciones, ¿no? Hay diversas cartas, epístolas que nos dan alguna prueba o una pista de lo que podrían haber sido, pero todo lo que he estado viendo a lo largo de 4 o 5 años que he estado estudiando el tema, me parece indicar que no había pues un plan claro de lo que debía ser pues la forma de gobierno. Habían discrepancias al interior, ¿no es cierto? Algunos planteaban puntos de vista monarquistas, otros decían que no, entonces nunca se pusieron de acuerdo en eso porque al principio la preocupación más grande que tenían ellos era librarse del gran enemigo que tenían alrededor suyo y esa era su preocupación principal, y una vez que tuvieron ya el gobierno, no se llegaron a poner nunca de acuerdo en cuál era su proyecto político. O sea, tenían muy claro que querían la emancipación americana, pero cuál era el proyecto político que iban a desarrollar después, eso no lo lograron consolidar. Siempre hubo un desacuerdo, puntos de vista divergentes, el proyecto bolivariano, que por ejemplo divergía mucho de lo que pensaba O'Higgins. Entonces, a pesar pues que todos tenían ese punto de vista convergente de que hay que emanciparnos, lograr pues la separación política, pero una vez que yo tengo la emancipación política no tengo claro cuál va a ser mi proyecto país, ¿no es cierto? Y esto para poder consolidar los proyectos países y los diversos estados-nación que se establecieron, se tuvo que esperar pues 2 o 3 décadas para que ya cada una pues de las naciones que se empezó a forjar desarrollara su propio proyecto nación, ¿no es cierto? Como el que desarrolla pues Portales en Chile, pero Portales aparece pues en 1836, en 1837. ¿No? Colombia con Santander tiene otra perspectiva, ¿no es cierto? O sea, mientras en Argentina todavía el problema entre las provincias y Buenos Aires no se había pues terminado de dilucidar, no sé, hay un conflicto fuerte que después se resuelve de alguna manera con la llegada de Rosas, ¿no? Pero o sea, cada república pues tiene su propio proyecto, ya se va pues dividiendo y cada una pues va tomando su rumbo, pero al inicio no había pues una unanimidad de criterios en cuanto a lo que iba a ser el proyecto común, digamos, ¿no? De repente porque nunca lo hubo, ¿no es cierto? Pero lo poco que hemos podido averiguar, porque como reitero, pues hay poca base documental,
nos permite saber y decir eso, ¿no? Que no había pues una unidad de criterios en cuanto al proyecto país o al proyecto político que tenían una vez pues consolidada pues la emancipación, que hay que decir pues que se demoró bastante tiempo en consolidar, porque yo proclamo la independencia de Lima, pero la guerra recién termina el 24, e incluso el 26, porque hay un grupo de realistas que se refugian en Real Felipe con Rodil y que quiere recibir la ayuda de la Santa Alianza, y que en algún momento pues Bolívar piensa que va a llegar a la Santa Alianza. O sea, el proceso se prolonga hasta el 24 o el 26, no es que termine el 24. Muy bien. Gracias. Magister, tenemos Gracias. una consulta desde el Facebook. Dice Luis Edmundo Carvajal, nos escribe y dice: ¿no es cierto que Bolívar fuera masón y de mayor grado que San Martín? ¿Y esto decidiera el retiro de San Martín del encuentro de Guayaquil? No le escuché la pregunta porque hay una interferencia. No le logro escuchar bien. Si de repente me pudiera repetir, o en todo caso escribir la pregunta, porque no le escucho. Sí, a ver. ¿Ahora me escucha? A ver. Ya, le voy a leer otra vez la pregunta de Luis Edmundo Carvajal. Dice: ¿no es cierto que Bolívar fuera masón y de mayor grado que San Martín? ¿Y esto decidiera el retiro de San Martín a partir del encuentro de Guayaquil? Ya escuché la pregunta. Eso aparece en varias páginas web. Esto de que San Martín era grado inferior y que Bolívar era masón grado 33, lo he escuchado muchas veces, pero no existe, no hay ninguna base documental que lo respalde y que lo afirme. Entonces, decir o afirmar que esto me parece aventurado, ¿cierto? Yo para decir o poder creer algo necesito alguna base documental que me permita hacerlo. El aspecto de la masonería de San Martín es discutida. Yo pienso que San Martín tuvo acercamientos con la masonería, pero que él no era masón. Pienso que en algún momento se acerca, igual que Bolívar. Entonces son discusiones que pueden tomar pues años, no son debates que pueden tomar años, ¿no? O sea, yo tengo un punto de vista particular al respecto, ¿no? Pero decir, afirmar que fue una tenida masónica, que Bolívar le ordena a San Martín retirarse, es bastante aventurado, ¿no? La cosa más parece ir por otro sentido, ¿no? Hay cartas de Pando, hay cartas que hay que revisar, pero la cosa no parece ir por ahí, ¿no? O sea, esto más parece, pues, aparición de algunos pseudo historiadores que lanzan páginas web que son difundidas y luego son repetidas sin mayor sustento, ¿no? Qué bueno que ya se eliminó la interferencia porque no me dejaba escuchar. Sí. ¿Alguien más tiene otra pregunta en la sala? Sí, buenas noches. Respecto ¿Cómo está, señor del Valle? Qué gusto saludar. Sí, al momento en que llega Canterac, ¿no? Y San Martín decide hacer como una maniobra estratégica, ¿no? De dejar que pasen las tropas. Sí. Y aparece Cochrane y le increpa a San Martín, y ahí su Estado Mayor como que se pone en contra de San Martín, ¿no? Sí, así es. Exactamente cómo es esa situación en que su Estado Mayor quiere hacerle golpe a San Martín. Esto es lo que Romero decía, la batalla blanca, ¿no? O sea, en aquel entonces, imagínense que Lima no es lo que hoy conocemos, sino que Lima es la Lima amurallada, ¿ya? Existen pues algunas casitas en Chorrillos, otras casitas en Miraflores, y llega el ejército de Canterac y se pone lo que hoy es San Borja. ¿Ya? Imagínense lo que es San Borja, ahí estaba el río Surco, ¿no es cierto? Que hoy día pues es un riachuelito chiquitito que está ahí pues en la avenida, para los que conocen Surco, está entre el cruce de Angamos con Aviación, apenas pues se puede ver algo. Pero en ese momento pues era un río del tamaño del río Rima, ¿ya? Allí se puso Canterac y San Martín se pone delante de él. San Martín se pone en lo que es el Cerro San Cosme, y luego hay una serie de movimientos estratégicos, ¿no?
que terminan por obligar a Canterac a entrar a la Real Felipe, sacar las pocas municiones que había, se llevan los mejores hombres y se regresa a la sierra, pero esto no es comprendido por el Estado Mayor, y efectivamente, pues como usted bien dice, Cochrane tiene una discusión seria con San Martín, se retira, pero Cochrane no se retira solo, se retira llevándose una gran cantidad de monedas y de dinero efectivo, ¿no? Que al final a San Martín le hace muchísima falta, ¿no? Cochrane dice que él se va a cobrar lo que la República le debe y se va pues con todo el dinero. Cochrane tiene unas memorias que fueron publicadas en Londres en 1857, me parece 57 o 56, donde habla pues muy mal de San Martín, habla peste de San Martín, Cochrane. Y no es el único, San Martín tiene pues varios detractores, algunos de ellos contemporáneos, pero también tiene pues grandes defensores, ¿no? El mismo Miller, ¿no? El mismo Miller en sus memorias habla de que si San Martín atacaba a Canterac en ese momento, tenía todas las de perder, porque el ejército sanmartiniano en ese momento no tenía la experiencia militar, porque acordémonos, como ya mencioné en la charla, de que buen grupo del que vino con San Martín muere en la epidemia de cólera de enero de 1821 y es reemplazado por personal bisoño sin experiencia militar. Entonces, si San Martín va y se opone a Canterac, que por otra parte pues era un realista que tenía bastante estrategia y bastante táctica militar, el único que podía oponerse a San Martín desde el punto de vista estratégico, el único que le podía jugar de igual a igual a San Martín era Canterac, y San Martín lo sabía. Si San Martín se enfrentaba a Canterac en septiembre de 1821 y perdía, era mucho lo que podía perder San Martín. En cambio, si se enfrentaba y le ganaba, lo que ganaba era poco, porque el ejército del rey tenía mucha más gente en la sierra. San Martín eliminaba ese ejército, sí, pero podía bajar otro, y podía bajar otro. O sea, la superioridad militar que tenía el rey La Serna en ese momento, pues, hace que San Martín inteligentemente, desde mi punto de vista, optara por la guerra de Zapa y no por el enfrentamiento abierto. San Martín opta por la táctica, por el engaño, por la hostilización, por el enfrentamiento y el ajedrez militar para obligar a Canterac a hacer lo que no quería. De Lepiani dice que no, de Lepiani dice que Canterac no tenía la intención de entrar a Real Felipe. ¿Cierto? Hay una discusión muy, muy simpática entre los que defendemos, no defendemos, sino entendemos, diría yo, a San Martín, y los que no lo comprenden o no lo entienden muy bien, ¿no es cierto? San Martín era un genio militar, ¿no es cierto? Está fuera de toda duda esto para mí, ¿no? Pero algunos no lo comprenden así, ¿no? Algunos juzgan el proceder militar de San Martín sin comprender, pues, el contexto que se vivía y la situación militar que se vivía en ese momento. O sea, hay que entender y estudiar eso para poder criticar a San Martín, ¿no? Pero muy bien, señor del Valle, lo felicito por conocer este episodio de septiembre, que es poco conocido. Pero Canterac, ¿qué es lo que deseaba hacer? ¿Deseaba ayudar a la mar en el Real Felipe? ¿Cuál era la misión de Canterac, a mi parecer, y esto ya es una opinión totalmente mía, ¿no? Canterac viene con un grupo de militares que es escogido. San Martín, Canterac viene con lo mejor que tiene, y la intención de Canterac era recuperar Lima, ¿cierto? Volver a entrar a la ciudad, ¿cierto? Y San Martín lo que hace es lo encara en San Borja, ¿cierto? Lo detiene allí y luego lo va forzando a través de una serie de fintas, adelante el ejército un poco a la izquierda para que Canterac se vea acorralado, porque acordémonos que el dominio del mar lo tenían los patriotas, eso no hay que olvidarnos porque es bien importante para entender el proceso militar. Es importante entender que el mar lo tenían los patriotas. Entonces, San Martín lo que hace es apoyarse en ese aspecto para poder obligar a Canterac a llevarlo donde él quería, porque Canterac lo que quería era entrar a la ciudad. Pero San Martín lo va empujando hasta el Callao, ¿no es cierto? Canterac logra entrar al Callao y se da cuenta pues que no puede sostenerse ahí muchos días y finalmente opta por salir. Se lleva los pertrechos, se lleva la mejor gente que tiene y opta por regresar a la sierra. Y la retirada de Canterac pues es un desastre, porque va dejando pues va dejando rifles, va dejando pertrechos, va dejando
incluso hombres, ¿no es cierto? Y ahí es donde la CELA le reprocha, le dice, ¿y por qué si tú ves que Canterac se está retirando en esas condiciones penosas, por qué no vamos y lo atacamos y destruimos ese ejército de Canterac? Y ahí es donde Pasoldán le dice, no, lo que San Martín quería era no atacar a Canterac para que la presencia realista se prolongue en el Perú y establecer su proyecto monárquico. Entonces la intención de San Martín era no destruir a Canterac porque en el fondo no quería destruir a los realistas, y no es eso, sino que San Martín no quería arriesgar todo porque sabía que Canterac, aún derrotado, aún en retirada o con pocos recursos militares, podía hacerle frente y eventualmente ganarle. Entonces San Martín dice, mejor lo dejo que se retire, yo me tomo el Real Felipe y dejo que Canterac vaya a regresarse por donde vino, ¿no es cierto? Y hasta Rivadavia en Argentina reconoce pues el triunfo de San Martín y lo aplaude, le dice, hemos consolidado la independencia porque se ha tomado la fortaleza Real Felipe. Militarmente era más urgente o más estratégicamente conveniente tomar a Real Felipe que destruir al ejército de Canterac, ¿no? Si no, acordémonos que Rodil en 1800, diciembre del 24, cuando Bolívar gana, cuando Sucre gana en Ayacucho, Rodil se va al Real Felipe, se encierra ahí y se queda 2 años, ¿cierto? Esperando que la Santa Alianza le mande refuerzos, y esa resistencia de Rodil hace que el proceso, pues, la guerra emancipadora siga, porque la gente sigue disparando y el proceso no termina, porque estratégicamente ese punto de Real Felipe puede servir como una cabeza de playa para una futura reconquista, que Fernando VII la siguió planeando y planificando hasta 1829 incluso. Muere incluso Fernando VII y los planes de reconquista siguen hasta 1834, hasta 1837 hay documentación española que prueba que todavía había la idea de reconquista, ¿no es cierto? Porque acordémonos pues que España todavía tenía Cuba. Cuba recién se independiza en el 98, entonces hay proyectos y ideas de reconquista, ¿no? Lo digo porque hay que acordarnos de la importancia estratégica que tenía Real Felipe. Entonces para San Martín es más importante tomar a Real Felipe que atacar a Canterac, y es una cosa que se entiende y se comprende poco, ¿no? Porque ya Pasoldán se va por el lado político, y por eso Francisco Javier Maretegui le responde, ¿no es cierto? Y bueno, pues eso ya es un poco difícil pues de poder seguir opinando sobre eso, ¿no? Porque ya entramos en lo que es los puntos de vista particulares, ¿no es cierto? Perdón, doctor Castro, o sea, quiere decir que ajedrecísticamente hablando, con un jaque le come una torre. Algo así. ¿No? Y el mate es inminente. Claro, San Martín era un gran estratega. O sea, era un hombre militarmente muy inteligente, ¿no? Lo que hace San Martín, por ejemplo, la entrada de San Martín a Lima es un ejército de 4.000 hombres, y esto es lo que siempre menciono en las charlas, conferencias. Haberse atrevido a venir con un ejército de 4.318 a enfrentar a un ejército que tenía 18.000, es un atrevimiento y una hazaña pues, que debemos reconocer, ¿no es cierto? Y a veces la historiografía peruana pues, no se da cuenta de la magnitud de la hazaña de San Martín. Todo lo que hizo pues, es espectacular, ¿no? Cruzar los Andes, armar la expedición libertadora, llegar acá con 4.000, desafiar al ejército, llegar a entrar a Lima, ¿no es cierto? A través de pues, una serie de movimientos estratégicos, la serie de embarcos y desembarcos que hizo. O sea, y lograr el objetivo que era entrar a Lima es una cosa pues excepcional, fantástica, ¿no? Es cierto, como dice pues este historiador canadiense que lo critica mucho San Martín, es cierto que San Martín no termina la guerra, pero no la termina porque no puede, o sea, no tiene pues el efectivo como para poder pues ir a buscar al ejército de la Serna a la sierra, y es por eso que va a Guayaquil a buscar a Bolívar, es por eso que va a buscarlo a Bolívar, y luego sabemos lo que sucede, pues que San Martín retirarse y finalmente Bolívar es quien concluye el proceso emancipador. Adelante, ingeniero. Si me permite, magistrado Jorge Luis Castro, quisiera dar un alcance a toda su exposición. Y disculpen, 2 veces he salido y he regresado al Zoom porque tengo problemas. Ahora, si activo la cámara, se me va a ir todo. Pero quisiera hacer un alcance. Sí. ¿Quién fue Lautaro? Para empezar, ¿no? Lautaro
nació en 1534, en Treguano, en Chile. Era un mapuche, un indio chiquito de 7 años, que ya un hacendado le dice a la madre y al padre que lo va a llevar para poderlo criar a él en su hacienda. Luego él aprende, acompañándolo al patrón a todas partes donde él iba, aprende a manejar caballo, cómo se alimentan los caballos, cómo se mueve, cómo se hace la estructura en sí de la economía y cómo manejan a sus paisanos, a los indios, el maltrato que reciben. Entonces, él al cumplir 17 años, se da cuenta de eso y se encuentra conmovido de lo que pasa. Y se entera de que hay unas reuniones que hacen los mapuches en una zona de la sierra, en donde él va y se presenta y no lo dejan ingresar a la reunión. Era también un indio igual que los demás, pero como era muchacho le dicen, ¿tú qué vas a saber? Entonces él contesta, yo tengo el plan maestro. Tanto insistió que al segundo día lo hacen ingresar. ¿Cuál es tu plan maestro? Le dice, yo he vivido con ellos, sé cómo trabajan, sé cómo funcionan los caballos, sé qué hacen, sé contabilidad, sé leer, sé escribir, sé de números. Entonces él hace una estrategia. Entonces, por decir, para hacer una comparación, incendia una hacienda a unos 20 kilómetros. En esa hacienda, todo el ejército se va a amagar ese incendio y luego al día siguiente está en otra hacienda y en otra hacienda y así va cansándolos a los españoles. Los españoles se dan cuenta de esa estrategia de estos mapuches y le tienden una celada. En esa celada lo capturan. Miren, él nace en 1534 y muere en 1557, o sea, ni siquiera llegó a los 30 años. Y lo tratan y lo maltratan como fue al último hijo de Tupac Amaru, que hemos visto, ¿no? El trato malo que dan. Como segundo punto, quería mencionarles, Inca Garcilaso de la Vega, o Garcilaso de la Vega, que se hace llamar Inca cuando ya entra por Bolivia, en 1654 se da cuenta que en España los que habían nacido en las Indias, o sea, en Sudamérica, no podían llegar más que al grado de teniente coronel, no a coronel. Eso es lo que motiva a San Martín cuando se reúne en Cádiz, en esa logia, en donde se da cuenta de que no tiene más futuro como militar, a pesar de haber estado más de 20 años guerreando para ellos, para la corona. Referente a Álvarez Condarco, San Martín coge la estrategia de pedir a Buenos Aires, estando él en Mendoza, una correspondencia diciéndoles de que ya ahora ellos se han independizado. Realmente la monarquía que tuvo Argentina solo duró 27 años. Entonces envía a Álvarez Condarco por el paso de los Patos, ya, y le dice, tú vas a llegar a la Capitanía de Chile y vas a decirles de que vienes trayendo la carta diciendo que ellos ahora son independientes, que quieren que ustedes lo reconozcan. Sabía que le iban a negar, pero vas a regresar por otra abra. Habían 6 abras para cruzar la cordillera. Y en eso él regresa a Mendoza y 2 días se dedica a hacer un diagrama, como un ingeniero topográfico, cómo eran los caminos, cómo era el regreso y todo cómo era. Eso facilitó mucho el cruce de los Andes. Luego, referente a la llegada de la expedición, llega a Paracas 34 embarcaciones, veleros, de los cuales solo uno llevaba la bandera argentina. El resto llevaba la bandera chilena, pero con 3 estrellas. 3 estrellas que significaban 1 la Argentina, 2 la de Chile y 3 la de Perú. El principio en sí, tema aparte, ¿no?
de la masonería. La masonería, igual que cualquier organización, o como en el caso del PACPUL, tenemos libros de actas, en donde se va escribiendo todas las ocurrencias que pasan en esas reuniones, que le llaman tenidas. Entonces, sí hay documentos. Yo me he enterado mucho de esto estando en Buenos Aires y luego estando en Mendoza, en donde sí, ahí la masonería un poco más abierta ha facilitado poder informarse de las estrategias que tenían. La diferencia, bueno, para redondear la idea, se coge el nombre de Lautaro como un símbolo para buscar la independencia de América. En lo que manifestaba usted referente a la llegada de San Martín a Lima. San Martín llega a Lima, pero ya sabía la existencia de dos logias, ¿no? Que estaban dirigidas por José de la Riva Agüero, quien tenía, había escrito ya 10 causales de la independencia americana junto con Sánchez Carrión. Ellos eran republicanos. Al llegar San Martín a Lima, reconoce a esa logia, forma parte de esa logia, pero él, después de conversaciones, como ha manifestado en su exposición, se da cuenta de que no iba a convenir mucho la república para el Perú. El Perú no estaba preparado para una república y quiere instituir la monarquía constitucional. Eso no es aceptado por esa logia, pero hay división en esa logia. Entonces se crean dos logias, como pasa en todo club o con toda institución. Una logia era republicana y la otra era pro-monárquica. Llega a hacer tal presión que a él le piden no llevar el nombre de dictador, nada. Hay un acuerdo en logia en donde le dicen que la necesidad que tiene Lima es que alguien los proteja, porque había habido mucho vandalismo, los negros, los indios, todo era un vandalismo tremendo en Lima. Querían un protector, y por eso es que se autotitula Protector del Perú. Eso fue el 3 de agosto. Él asume el protectorado y luego hay problemas internos en las logias. Entonces prima la republicana, quien le dice ve y búscalo a Bolívar y ponte de acuerdo con él. Bolívar no tenía el grado 33, Bolívar tenía el grado 4 por decir y San Martín el grado 3. Para ahí no marca eso la diferencia, sino que era la necesidad de tener más ejército que lo podía dar Bolívar. En estos intentos subieron 3. Recién en el último, ya bajo presión, se va y se reúne con Bolívar. Al regresar el de la reunión con Bolívar, tiene la reunión con La Serna, quien también era masón. Y en la reunión que tuvieron ellos, bueno, esto, si me permiten, voy a relatar varias cosas. José de la Riva Agüero y Santos de Boquete, a su regreso de España en 1810, cuando ya era masón, crea la Cofradía de Clérigos y Libres Pensadores, buscando libertad, igualdad y fraternidad. El general San Martín y Chile en las reuniones eran en la casa de los Riva Agüero, logia de conspiraciones de patriotas, por eso tenían que ser secretas. Y se realizaban en casa de Pilatos, no, Ricardo Palma lo menciona en su libro Los Anales de la Inquisición de Lima. Se hacían mención de los pensamientos liberales de Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, John Lauret, Jefferson, sustentados por varios masones como Faustino Sánchez Carrión, profesores del Convictorio de San Carlos, planteando reformas contra el absolutismo. La soberanía del pueblo tenía que ser autónoma de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en contra de los gobiernos vitalicios, o sea, crear gobiernos de plazo fijo, derecho a la propiedad para todos, contra el coloniaje y opresión, una sociedad democrática, es lo que buscamos hasta ahora. José de la Riva Agüero expone las 10 causales de la independencia en América junto con Sánchez Carrión. Acá ya viene la parte masónica.
El primer venerable maestro fue José Faustino José de la Riva Agüero y Sancho y Santos de Boquete, y sus reuniones se realizaban en secreto de la curiosidad de los limeños. Así empezaron las conspiraciones acá en Lima. Antes funcionaban en casas particulares, como en el barrio de Santa Teresa, donde estaba la casa de Ribagüero, luego en la casa de José Matías Vázquez, en la calle de San Francisco, luego en el callejón de San Francisco, que está entre los jirones Azángaro y Ancash, la casa de Pilatos, que bien relatada por Ricardo Palma, calle de Pilatos 390, callejón de Petateros, que está a media cuadra de la Plaza Mayor de Lima. Al llegar San Martín a Lima, ya estaban organizadas las logias y se hacen reuniones como instituciones republicanas. 2 días antes del 28 de julio de 1821, y reunidos con San Martín, se reconocería como la logia primigenia y así el inicio de la masonería especulativa de la nueva república que es el Perú. En 1816, la fragata Venganza, 1816, la fragata Venganza, trabajaba una logia. Todos ellos eran creyentes de la Constitución de 1812 y la conformaba el general de campo José de la Serna, nombrado por su majestad jefe del ejército del Alto Perú. El 3 de diciembre de 1820, bajo el trabajo de Zapa, como usted lo mencionaba, el batallón Numancia se pasó íntegro a las filas patriotas. Luego, tengamos presente el motín de Anapuquio. Anapuquio queda al norte de Lima, lo que es ahora Los Olivos, al norte del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde estaba acantonado el ejército de Lima encargado de la defensa de la capital del virreinato. Se reunieron y exigieron la renuncia del virrey Joaquín de la Pezuela el 29 de enero de 1821. Asumió el cargo el teniente general José La Serna. ¿Y por qué José La Serna? Porque José La Serna tenía la misma edad de San Martín, tenían la misma capacitación y los dos eran masones. Luego, perdón. Gracias, Alcibiades. Perdón. Muchas gracias por los datos históricos que nos estás brindando. Solo que el magíster Jorge Luis Castro tiene clase, entonces por eso tiene que retirarse y podemos ampliar estos datos que tú nos brindas en la próxima charla de la conferencia que va a ser la próxima semana, justamente contigo de expositor, ¿no? Continuará. Lo mío no es netamente masónico en la próxima charla, solo referente a la muerte de San Martín. Bueno, quiero agradecer al magíster José Luis Castro por su brillante exposición y dejo la palabra a nuestro presidente, Víctor. Víctor, no te veo. Sí, antes de finalizar con las palabras de despedida, queríamos agradecerle al magíster Jorge Luis Castro Olivas por su excelente charla, su conferencia sobre masonería y emancipación, mitos y realidades, que nos ha presentado hoy lunes 4 de octubre del 2021. Y bueno, esta constancia se la brindamos en señal de agradecimiento de nosotros los socios y los vecinos de Pueblo Libre, del Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre. Muchas gracias, magíster. Víctor. Parece que ya se retiró el doctor. Víctor, tu micrófono. Tu micrófono, Víctor. Está apagado. ¿Ahí? ¿Aló? Sí, ahora sí. Y no te olvides de hacerle un recordaris del libro de Tumbando Héroes. Sí, agradecer pues a nombre del patronato, agradecerle al magíster Jorge Luis Castro Oliva por esta brillante conferencia que nos ha hecho ver sobre la masonería y la emancipación y mitos de realidades, y la gran personalidad que tuvo pues don José de San Martín para hacer la proclamación y estar en el protectorado. Y así también, agradecer por su libro, que he tenido la gentileza de adquirirlo, Tumbando Héroes, que para nosotros va a ser una
bastante información para tener en cuenta. Acércalo a la cámara, no se ve. Así, Ahí está. ahí está. Tumbando héroe. Sí, ese es el último libro del expositor. Está a la venta en librerías a 40 soles. Sí. Muy agradecido y a nombre de todo el patronato y de todo Pueblo Libre y agradecer a nuestros invitados de Argentina y a todos ustedes que están presentes en esta conferencia que sirve para ilustrar a nuestros hermanos de Pueblo Libre y de todos los peruanos. Muchas gracias. Podemos Héctor, quizás seguir, nos haces llegar para poder conseguir también. Gracias. podemos quizás Gracias. seguir un rato más, Sonia. Sí, buenas Podemos- noches. Muchas Habría gracias. A ver. preguntas. Con esto terminamos por hoy. Nos vemos en la próxima. Está hablando Alcibiades. Estoy hablando, Sonia, si podríamos quedarnos unos minutos más, faltan las interrogantes de los hermanos de Argentina, conocedores del tema. Ya. Sí, Tu A ver, micro, Raúl, que prende el micro los hermanos de El Argentina. micro. prende tu micro, Raúl. Alfredo, tu micro. Ahora me escuchás. Ahora sí. Sí, Sí, fuerte y claro. No, estamos todavía en la transmisión. un minutito quería agregar una curiosidad nada más que tiene que ver con la masonería. Justamente cuando son repatriados los restos de San Martín, muere en 1850 y son repatriados en 1880. Los argentinos tardamos 30 años, es increíble. 30 años para traer los restos del padre de la patria. Y encima, bueno, ahí lo sigue el fantasma de la masonería San Martín, porque resulta que tienen que decidir dónde van los restos y deciden que van en la catedral. ¿Y qué pasa? Como la cúpula de la iglesia en ese momento sospechaba que San Martín era masón, sospechaba porque realmente no había ni hay pruebas, decidieron que no podía estar en la nave principal de la catedral. Entonces, ¿qué hicieron? Le buscaron una solución, hicieron como un templete a un costado, separado del cuerpo principal de la catedral, un templete, y bueno, y a ese lugar fue destinado para los restos de San Martín. Así que el tema de la masonería lo siguió hasta después de muerto. Eso lo quería comentar como una curiosidad. Él solo pedía en su testamento que su corazón sea enterrado en Buenos Aires. Luego ya por la gestión Exactamente. que tuvo el gobierno argentino, lo trae en el 80. Y luego cuando ya viene la idea de enterrarlo en la catedral, venía con 3 cajones. Uno que era el original cuando estuvo allá en Bodul-Sumer donde muere, y luego hacen otro cajón encima y luego otro. O sea, era enorme, era enorme. Al respecto, se teje también bueno, eso conocemos, lo que hemos estado allá, que está saliente una parte del cajón, porque es enorme el cajón, uno tras otro, tras otro. Y luego ya se especula que lo ponen con la cabeza hacia abajo, por ser masón. Pero no, él se casó en la catedral, católico, ferviente, como hemos escuchado en otras posesiones acá en el patronato. Y bueno, ese es lo que se menciona. Pero lo cierto es de que hay innumerables logias que llevan su nombre. Acá en el Perú solo hay una, que es San Martín, pero también tenemos en Argentina 7 logias que tienen el nombre de San Martín, con distintos números, pero son. Luego tenemos en Uruguayana, en México, en Uruguay, en fin, son 14 logias alrededor del mundo que llevan el nombre de San Martín. Lástima que se haya ido el magíster, porque quería comentarle con él varias otras cosas referentes a su disertación.
Sonita, ojalá que hayas grabado todo esto y para que Sí. justamente le hagas llegar también al doctor. Y Sí. lo otro, una foto, así como estamos, porque se nos escapó el doctor para tomar una foto con el doctor más. Sí, ya les tomé la foto, sí, aprovechando que estábamos Qué bien, qué en bien, las qué bien. preguntas. Sí, entonces ya nos despedimos, cerramos la transmisión en vivo para reconectarnos la próxima semana. Ya. Muchas gracias, buenas noches. Muchas con gracias a Un todos. saludo para todos. Gracias. Un Gracias, abrazo. Alfredo. Muchas gracias. Gracias. Hermano de Argentina, muchas gracias. Por favor, ha sido un placer. Gracias a ustedes Gracias, por la un abrazo, un invitación. abrazo. Adiós, Alfredo. Adiós, Raúl. Gracias a Felicidades también por tus precisiones. Muchas gracias. Ya. Hasta luego. Lo que era importante.